Ella es investigadora y docente y va a hablar sobre la tesis doctoral que está haciendo, que se llama Políticas Públicas de Ciencia y Tecnología en el norte de la Patagonia. Esto es sobre la Universidad Nacional de La Pampa y la Universidad Nacional de Comahue. Es una comparación entre 1958 y 2007. Así lo está haciendo, obviamente, así Está en que está proceso, en claro. proceso, está investigando sobre ello, pero bueno, nos va a contar los avances. Bueno, Loli, contanos, ¿cómo fue que se te ocurrió empezar a hacer esta investigación? Vos sos docente de historia, ¿no? Sí, soy profesora de historia, recientemente también especialista en historia regional, aunque bueno, siempre el título de especialista a veces a uno le genera un poco de temor porque es medio difícil considerarse a sí mismo como un especialista, pero eso es lo que dice El el título. título. Y bueno, soy graduada de la Universidad Nacional de La Pampa, de la carrera de Historia. Actualmente también me desempeño en una cátedra en la Facultad de Ciencias Humanas y en realidad la búsqueda surgió en mi etapa como estudiante también. Entiendo que como muchos de quienes charlaron acá con ustedes en esta columna, que de paso aprovecho para agradecer el espacio, surgió en la inserción de las primeras, en los primeros equipos de investigación en los que pude participar, que son equipos que fundamentalmente se encargan de estudiar políticas públicas en distintos aspectos, desde distintas ópticas. Pero bueno, a mí siempre me interpeló mucho la cuestión universitaria, como estudiante, luego como graduada y profe, y la verdad que particularmente también la cuestión vinculada a la producción de conocimiento en las universidades nacionales es un tema que me interesa particularmente, por eso la tesis va en ese sentido, y como siempre las preguntas surgen desde el presente. Yo siempre o sea, uno se hace las preguntas ahora, en la actualidad, y con esas preguntas mira Claro. hacia el pasado. Ujú. Y cuando yo terminé la carrera, que fue en los años de aproximadamente 2017, 2018, la universidad pública estaba también, como en la actualidad, siendo fuertemente atacada. Su rol como productora de conocimiento también estaba puesto un poco en discusión, entonces me interesó en ese momento y creo que a veces con los contextos es como que el impulso a la investigación se vuelve lamentablemente más fuerte porque a veces sufrimos los mismos tipos de embates. Se me ocurrió mirar al pasado el rol de la Universidad Nacional de La Pampa en un primer momento como productora de conocimiento. ¿Qué ciencias se producen en la Universidad Nacional de La Pampa a lo largo del tiempo? ¿Con qué objetivos? ¿Con qué herramientas? ¿Con qué políticas públicas se pudo motorizar esa producción científica? ¿Con qué financiamiento? También tema muy importante hoy en agenda. Y bueno, como parte de la búsqueda de definir un objeto de estudio como parte de la tesis doctoral, lo que decidimos con mi director y mi directora, María Silvia Dilicia y Federico Martocci, es poder ampliar el campo del objeto de estudio y considerar no solo la Universidad Nacional de La Pampa, sino también otra universidad que tuviera un desarrollo o que, bueno, que habilitara la comparación. Lógicamente, Claro. no era lo mismo comparar la Universidad Nacional de La Pampa con la Universidad de Buenos Aires, por ejemplo, entonces buscamos una ¿Alguna otra que tenga algún tamaño similar o en base a qué? ¿O la cantidad de años? Va más por ahí, porque hoy la Universidad Nacional del Comahue es una universidad mucho más grande que la Ujú. Universidad Nacional de La Pampa, Ajá. está inserta en dos provincias, en Neuquén y Río Negro, pero sí tuvieron un origen en común que habilitaba la comparación también, porque son dos universidades que surgen como instituciones provinciales. En el caso de la Universidad del Comahue, parte o se nutre de la Universidad Provincial de Neuquén y de institutos superiores de la Universidad de Río Negro, que confluyen hacia los años 70 en la Universidad Nacional del Comahue, tal cual la conocemos hoy, y la Universidad Nacional de La Pampa surgió como institución provincial hacia fines de los años 50, de la mano también de provincias que recientemente habían abandonado su condición de territorio nacional, que se habían convertido en provincias hacía muy poco, que tenían demandas particulares y necesidades particulares y que encuentran hacia los años 50 y 60 en la ciencia o en la producción de conocimiento, también en la formación de graduados, un camino, digamos, para intentar sortear problemáticas en particular que reconocían en sus Claro. propios territorios. En el caso de la provincia de La Pampa,
La necesidad de formar técnicos para el Estado está muy presente como una de los objetivos. ¿Técnicos en algo en especial? Bueno, podríamos decir que la burocracia estatal, digamos, una de las formas en que se encontró para nutrir esa burocracia estatal estaba vinculada con la creación de la Facultad de Ciencias Económicas. Se consideraba eso como una de las vías, pero también se crea la Facultad de Agronomía con la carrera de Ingeniería Agronómica, carrera que también continúa hasta la actualidad. También, digamos, en un contexto en el cual el Estado provincial tiene que hacer frente a problemáticas medioambientales y que afectaban, lógicamente, la producción. Entonces es una de las vías, digamos, que encuentra el Estado provincial en ese entonces para intervenir en ese contexto. Más tarde se va a crear la Facultad de Ciencias Humanas, también vinculada a la necesidad de formar profesores, por ejemplo, para la enseñanza secundaria en la provincia. Así que un poco, digamos, lo que uno puede ver en esos primeros años donde las universidades eran provinciales es ese nexo entre problemáticas del medio, entre problemáticas de las regiones y las respuestas que el Estado da, en este caso particular, a través de instituciones científicas o académicas, digamos. Entonces, cuando hablamos de políticas públicas de ciencia y tecnología, ¿nos referimos a esto que estás mencionando o a qué explicación podríamos darle? Bueno, particularmente las universidades se consideran en la actualidad, tienen 3 funciones que son esenciales. Una de ellas es la formación académica, la enseñanza, digamos, pero también otra es la investigación. En ese sentido, en los primeros años en que surge la universidad no existía una política tan aceitada de decir, bueno, vamos a formar académicamente a personas, pero al mismo tiempo también vamos a producir equipos de investigación, centros de investigación. Era más bien propositivo, digamos, era una intención que muchas veces se encontraba con techos vinculados a que en La Pampa no había tantos profesionales capaces de llevar adelante investigación, no había los recursos, no tenía la universidad no tenía los laboratorios que tiene en la actualidad. ¿Y eso cuándo se empezó a gestar, por así decirlo, o a hacerlo, digamos? No sé si una vez que se nacionalizó ya llegan otro tipo de recursos o antes también ya había equipos. La nacionalización fue un puntapié importante que lamentablemente, digamos, inauguró una etapa muy creativa y muy innovadora en términos científicos que quedó trunca muy poco tiempo después con el advenimiento de la dictadura militar. Un año antes, en realidad, la universidad se interviene, pero en ese interregno entre el 73 y el 75 se había creado un instituto particular, que es el Instituto de Estudios Regionales, que justamente tenía en su visión y en su propósito producir conocimientos acerca de algo muy puntual, que era la región, desde distintas aristas, porque era un instituto interdisciplinario, contenía, digamos, en su interior geógrafos, historiadores, físicos, o sea, gente de un variopinto, una variopinta procedencia, digamos. Claro. Y en ese sentido fue una de las primeras iniciativas, si se quiere, más importantes y relevantes en esos años 70 de institucionalizar la producción del conocimiento. Incluso se llegó a adquirir infraestructura, una camioneta para poder hacer viajes de campo, viajes de campaña, que quedó trunco al poco tiempo. En el año 1975 el instituto se desmantela completamente, se detienen a parte de sus investigadores. ¿Se llegó a hacer alguna investigación puntual a través de ese instituto? Se llegaron a hacer varias investigaciones que se presentaron también en un formato muy innovador para el momento, que es propio también de la concepción que se tenía de la universidad en los años 70, que fue el Seminario de Historia Regional. Está el libro publicado que se llama Debate sobre la Pampa, si no me equivoco, que lo compiló Andrea Liuch y María Lancillota, donde se recuperan algunas de las clases públicas que se dieron, porque tenía ese formato de clases públicas abiertas a un público mucho más amplio que el académico, donde se recuperan, digamos, algunas de las investigaciones que se habían realizado en el marco de esos poquitos años, lógicamente, porque la investigación a veces piensa que uno es un proceso de un día para el otro y demás, pero son procesos de largo aliento. Lo es una tesis, como en el caso de lo que estoy haciendo, lo es la formación de un equipo, un grupo de investigación. Así que fue, la verdad, una experiencia muy innovadora. Incluso se había pensado en la posibilidad de crear la carrera de investigador, que podríamos decir sería como una especie de la carrera de investigador que hoy tiene el CONICET,
En este caso se quería crear en el marco del instituto, eso no se pudo hacer y es una tarea pendiente hasta la actualidad que la universidad cuente con esa carrera, pero bueno, fue muy innovadora y quedó trunca muy, muy rápidamente. Después, en los años... Sí, perdón. Sí, no, justamente después cómo continuó ese armado, o si se volvió a reflotar, o ese O cuánto instituto. tiempo tardó después de la en volver democracia. El Instituto de Estudios Regionales como tal no existe en la actualidad. Es decir, es una experiencia que como sucedió terminó allí. Lo que existió después, durante la dictadura, son iniciativas más de tipo individual o grupal de aquellos que pudieron permanecer en la universidad, es decir, que no fueron expulsados, porque eso también a veces es importante siempre recalcar, digamos, el hecho de que no solo se intervino y se desmanteló el Instituto de Estudios Regionales, sino que la gente fue echada, que fue muchas veces encarcelada durante mucho tiempo. Y en los años de la dictadura lo que queda en la universidad es grupos más bien individuales o pequeños que siguieron haciendo muchas veces de manera autodidacta, si se quiere, algún tipo de investigación. Con cierto financiamiento, la universidad en ese sentido mantuvo un perfil o un tipo de financiamiento, no diría discrecional, pero sí más bien a demanda. Es decir, si había algún investigador que quisiera asistir a un congreso, si charlaba con el rector, le hacía una solicitud y estaba O conseguir por otro se lo lado, acompañaba, de forma claro. independiente, algún tipo de financiamiento para asistir a tal lugar. Exactamente. A la vez es una universidad que en esos años de dictadura está muy, muy abocada a consolidarse académicamente. Es decir, hay en esos años, por ejemplo, se había recientemente creado la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales y todavía era necesario conseguir profesores para poder dictar la materia, digamos, las distintas materias de todas las carreras que tiene la Facultad de Ciencias Exactas. Era una universidad todavía en formación, lo mismo que como la investigación no sucede de un día para el otro, conseguir un staff de docentes tampoco es algo que pasa de un día para el otro. En ese momento, en los años 70, tener que conseguir docentes que quisieran viajar, a dar las clases, algunos quedarse y asentarse. Y un poco desde la dictadura en adelante, podríamos decir, desde los años 80 en adelante, la investigación tuvo, o la producción de conocimiento tuvo momentos de mayor centralidad en la agenda de la política universitaria y otros momentos de mayor marginación. Claro. Y en ese sentido, ¿cómo se podría definir la investigación en La Pampa? Digo, ¿sobre qué temas circula la investigación? Si hay temas que son comunes en distintas disciplinas, o hay un pedido, por ejemplo, no sé, del gobierno provincial de decir necesitamos estudiar esto, como me imagino el tema de la TUEL, por ejemplo, o desde la universidad decir necesitamos esto, o alguna otra consultora independiente. Digo, ¿cómo gira en ese entorno la ciencia y la tecnología en La Pampa? Yo creo que como todo, hay distintos momentos. El analizar en el largo plazo lo que te permite es esto, ver que hay momentos en los cuales no solo la investigación tiene mayor centralidad o no, sino que además hay una definición de qué es lo relevante investigar, digamos. Claro. Eso es importantísimo. Eso siempre está en debate, es decir, ¿por qué están estudiando tal cosa? ¿No? Hay muchas críticas en relación Claro. a eso, sobre Cuando todo en se distintas podría épocas. estudiar otra cosa o darle prioridad por Claro. ahí a otro tema. O en realidad que no se conoce que se está investigando, entonces Sí. todos criticamos Claro. algo que salta ahí como un emergente, de decir, mirá, esto que es insignificante, y en realidad por ahí es más desconocimiento que... Sí, ¿Qué yo otra creo cosa? que también lo que sucede es que se buscan las investigaciones que a los ojos de que quienes mantienen esos discursos creen que no son relevantes Claro. para señalarlos. Creo que en eso hay un discurso que es bastante adrede. Lo que sí me parece que en el caso de la Universidad Nacional de La Pampa hay siempre, o sea, como universidad muy inserta en su contexto, su espacio regional, siempre hay investigaciones desde distintas disciplinas que tienen que ver con las problemáticas regionales. Y al mismo tiempo hay iniciativas institucionales que están estrictamente, o hubieron, que estuvieron estrictamente vinculadas a investigar la región desde distintas aristas. Por ejemplo, bueno, o sea, los años 2015, si no me equivoco, un poquito antes también capaz, se creó una iniciativa que era los proyectos orientados de investigación regional, que los financiaba la universidad a través del presupuesto del Ministerio de Ciencia y Tecnología en ese momento, el MINCIT,
que efectivamente tenían un direccionamiento claro, que era una convocatoria abierta a investigadores que estuvieran abocados a investigar lo regional, desde distintas aristas, digamos, desde distintas ciencias, desde distintas disciplinas. Pero también, por ejemplo, hacia principios del siglo XXI, en los años 2002, por ahí, surgió una iniciativa que era áreas prioritarias de investigación, que lo mismo, se financiaban áreas que la universidad definía como prioritarias. Con posterioridad a ese proyecto, a esa iniciativa, surgió otra iniciativa muy similar, pero de la mano del gobierno provincial, donde era el gobierno provincial el que definía sus áreas prioritarias de investigación y financiaba proyectos que se radicaban en la Universidad Nacional de La Pampa que estuvieran abocados a esos temas, digamos. ¿Como cuáles, digamos? ¿Qué es lo que le interesaba? La provincia siempre tuvo, como vos bien decías, digamos, un interés particular en estudios que tengan que ver con lo medioambiental, por ejemplo, de los distintos espacios de una provincia que es diversa, geográficamente también y medioambiental. Pero también, por ejemplo, surgieron investigaciones, hablo de la historia porque es la disciplina a la que pertenezco y que conozco también muchas de las iniciativas, vinculadas a las historias de los pueblos, por ejemplo. Seguramente han charlado con o de clubes, de distintas instituciones. Exactamente, hay muchísima vinculación en ese sentido y muchas veces son los municipios, esto sucede hasta la actualidad, que se acercan a la Facultad de Ciencias Humanas, que firman los convenios correspondientes y que la Facultad de Ciencias Humanas dispone de un equipo de investigación que se haga cargo del estudio de esa historia de esas localidades de la provincia, historias que de otra manera se perderían o muchas veces no habría investigadores dispuestos o con interés de estudiarlas, digamos. En ese sentido me parece que la universidad nunca perdió, a pesar de que el Instituto de Estudios Regionales no se reeditó como tal, ni con las mismas características, pero nunca perdió esa inserción en ese medio local que es la provincia y espacios aledaños a la provincia que bueno, un poco también le dan sentido, ¿no? Y me parece importante recalcar esto, sobre todo en estos contextos, digamos, la universidad no es solamente una productora de graduados y de profesionales, como muchas veces se lo quiere catalogar, sino que también son espacios donde se produce conocimiento y se produce buen conocimiento académico y científicamente sólido, así que es importante. Sí. ¿Y han realizado algún tipo de investigación en conjunto estas dos universidades que vos estás trabajando en la tesis, la de La Pampa y con la del Comahue? En general, lo que existen son muchas vinculaciones, dependiendo lógicamente las áreas. La Universidad de La Pampa tiene mucha afluencia, históricamente ha tenido mucha influencia de, por ejemplo, investigadores de la Universidad Nacional de La Plata, de la Universidad Nacional del Sur, es decir, ha habido mucha vinculación con esas casas de estudio y también mucha ascendencia también en términos teóricos y metodológicos acerca de qué investigar en relación con el proyecto, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Exactas, que estamos terminando y a punto, espero, de publicar un libro sobre su historia. Investigadores nos contaban en el ámbito de la biología, fueron muchos los docentes que vinieron de La Plata y eso hizo una escuela local acerca de qué tipo de investigaciones en el plano biológico se hicieron. Con la Universidad Nacional del Comahue tuvo sus afluencias también desde distintas universidades, porque son muchas veces espacios, digamos, que funcionaron como refugio para investigadores que eran expulsados de otras universidades en los años 70, como puede ser la UBA, que bueno, se encontraban también mucho más en el foco o en la mira de las políticas represivas, entonces muchos investigadores deciden trasladarse a La Pampa, a Neuquén, a oficiar de profesores allí mientras pudieran, lógicamente, y en ese sentido las influencias también provienen desde otras universidades. En el caso, por ejemplo, de la Facultad de Ciencias Humanas y la carrera de Historia, hay mucho trabajo en conjunto vinculado con la temática de historia regional, que es algo que en las investigaciones hasta hace unos años, hasta que se formó esta escuela de historia regional justamente, con exponentes de la Universidad del Comahue y también de la Facultad de Ciencias Humanas de acá de Santa Rosa, siempre se consideraba como que la historia era la historia nacional, que la historia era lo que sucedía en Buenos Aires y que muchas veces lo que sucedía en Buenos Aires era lo que sucedía en toda Argentina y bueno, un poco Susana Bandieri es quien invita a repensar la escala de nuestras investigaciones en historia
y a tener presente que muchas veces lo que sucede en espacios territoriales del interior contradice o matiza muchas conclusiones que desde los ámbitos metropolitanos se da acerca del pasado. En el caso particular de las políticas públicas, siempre la historiografía tendió a considerar que los años 50, 60 fueron los años dorados de la ciencia. Y si uno lo mira acá en La Pampa, la universidad tenía 2 años, 3 años, no teníamos profesores. ¿Y cuándo sería acá, o cuándo crees vos que sería la etapa dorada en esta la región? Al menos en La Pampa, sí. Y yo creo que los años que desde el 2005 hasta el 2015 fueron años muy prolíficos en términos de producción de conocimiento, pero sobre todo también porque se arraigaron políticas que muchas veces emanaron de los gobiernos nacionales destinadas a consolidar la producción científica en las universidades. Fue muy importante, por ejemplo, el papel que tuvo el CONICET para que quienes dictan clase hoy en la universidad, los más jóvenes, puedan hacer sus doctorados. Quiero decir, yo, por ejemplo, estoy haciendo este doctorado en el marco de una beca CONICET. Entonces, esa expansión que tuvo el organismo durante las primeras 2 décadas de este siglo fue muy prolífico, digamos, para la universidad. Hay una retroalimentación también en ese sentido. Bueno, la dotación presupuestaria siempre es importante, son cosas que vienen de nación, pero que también nos permiten motorizar a niveles locales mayores o mejores instancias de investigación. No sé si podría concluir que esos años fueron los dorados, pero sí que fueron años donde efectivamente la investigación tuvo un rol mucho más importante por un impulso, justamente, que es lo que se necesita en estos casos. Y para ya casi ir redondeando en la nota, en tu caso como becaria del CONICET, ¿qué experiencia nos puedes dar? No sé hace cuánto que sos becaria, no sé cómo funciona eso tampoco. La beca doctoral es una beca que se obtiene por convocatoria pública y abierta a nivel nacional. Se definen una cierta cantidad de becas por áreas de conocimiento y bueno, uno ahí compite a través de méritos académicos con aspirantes que son de toda la Argentina. Claro. Yo soy becaria desde el año 2021, ya estoy casi por finalizar la beca doctoral. Y ¿eso cuánto dura una beca? 5 años duran las becas. Sí. Y tenés esos 5 años para hacer en este caso tu tesis de doctorado. Exactamente, para hacer un doctorado. Bien. El doctorado incluye muchas veces, o la mayoría de las veces, incluye una serie de seminarios o créditos, se les suele llamar, dependiendo de la universidad, que son obligatorios u optativos que tenés que acreditar, y además la tesis. No es solamente, digamos, la tesis. La tesis, exactamente. Claro. Y la situación en la actualidad está complicada, creo que es un tema de agenda pública, la situación que atraviesa la universidad, también el CONICET, organismos como la Comisión Nacional de Energía Atómica, la agencia, son todos organismos que están siendo fuertemente atacados, desfinanciados, y en ese sentido se truncan muchas veces las carreras académicas y los ámbitos de producción científica. Yo, digamos, a título, si se quiere, personal, quizás no hubiese seguido una carrera o intentado seguir una carrera de investigador si no hubiese tenido las becas que me daba la universidad para hacer investigación, las becas doctorales. Hoy por hoy, para quienes son más jóvenes, para quienes son estudiantes, muchas veces pensar la posibilidad de ser docente universitario cuando el salario de un ayudante simple es de 250.000 pesos o ingresar a CONICET es cada vez más difícil y los estipendios de las becas doctorales están siendo atacados fuertemente porque están prácticamente congelados hace 2 años. Eso desalienta carreras académicas, carreras científicas, desalienta las vocaciones que uno pueda llegar a tener, y en ese sentido es un problema no solo para lo personal, para decir, che, yo quería ser investigador, pero el contexto no me dejó. Sí, no llego a fin de mes, tengo que hacer otra cosa. Exactamente, claro. No solo es algo negativo para la propia trayectoria, sino también para el conjunto, ¿no? Porque la universidad se nutre de los doctorados que da el CONICET, se nutre de las investigaciones que hace para dar las clases muchas veces, se nutre de la formación de sus docentes para que la calidad académica mejore, y el conjunto de la sociedad también se nutre de tener mayor conocimiento sobre nuestro espacio. Entonces, en ese sentido, un poco el contexto es bastante desalentador y se trunca un proyecto de universidad, pero también de
pensar posibilidades de desarrollo para la provincia. La verdad que es un panorama bastante complejo, ¿no? Ujú. Está bien. Y en tu caso personal, ¿cuándo crees que terminarías la tesis? ¿Qué pregunta? Qué difícil, ¿viste? Esas Eh, preguntas que ¿cómo dicen, el- che, ¿cuándo vas a recibir? ¿Cuándo te vas a Claro, recibir? ¿cuándo te vas a Sí, recibir? bueno, Como pará, la- loco, es déjame. como la ¿En qué tía en la año cena vas? de... Tal cual, como la tía en la cena de, Sí, de sí, Año Me Nuevo. encanta es convertirme en como- esta señora ahora, ¿entendés? En esa tía Claro, preguntona. pesada. No, pero no sé si te falta mucho, no sé por eso. Bueno, digo. este año, ahora dentro de ya unas semanas, empiezo a cursar el taller de tesis 2, que en ese taller de tesis lo que uno tiene que terminar de definir es el índice de la tesis y redactar un capítulo, que eso lo evalúan otros investigadores, así que está buenísimo porque es como un puntapié. Y a partir de ahí escribir. No sé si Uy, sobre Dios, finales qué del año que viene, laburo. esperemos. Ajá. Pero la verdad que en este contexto también me lo trato de tomar con calma, porque si además estuviese volviéndome loca Sí, estresada por ter- querer terminar. No. sería, se complica. sería difícil, sí. Sí. Sí, sí. Bueno, Loli, ojalá que te vaya muy bien, que puedas cumplir esos plazos, pero si Sí. se estiran no pasa nada. Bueno, Estamos gracias. todos acá acompañándote. Gracias por haber venido a Radio Nacional. ¿Conocías la radio? No conocía la radio, sí escuché las columnas de todos los integrantes de la Facu que me antecedieron en este programa, así que la verdad que muy contenta también por lo que hacen, por ayudarnos a salir de ese ámbito académico a veces que parece muy cerrado y tratar de acercarle nuestra producción, nuestra humilde producción de conocimiento a la sociedad que está detrás de su audiencia, así que muchas gracias por la invitación. Bueno, gracias Dolores Arrizabalaga, ella es investigadora y docente y nos estuvo hablando sobre las políticas públicas de